Gracias, ya después volvemos a conectar. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto, una alegría y un orgullo recibir al señor Alberto Lagerenza y a su señora esposa, Alicia Pioli, ambos profesores que formaron parte de los inicios del Instituto de Formación Docente, profesor Agustín Gómez de Paso de los Libres. Agradecemos la oportunidad que nos dieron de poder entrevistarlos para conocer un poco más de la historia de la institución a través de sus protagonistas, que fueron ustedes. ¿Sí? Escuchar las voces enriquece lo que podemos llegar a conocer, ¿sí? Bueno, aclaramos que esta reunión está siendo grabada y que va a ser utilizada como elemento para la elaboración del trabajo final de la materia del profesorado superior, Historia de las Instituciones. Bueno, realizada esta aclaración, comenzamos con las preguntas para conocer un poquito más de la historia de este Instituto de Formación Docente. Bueno, buenas tardes, encantadísimo de estar en contacto con gente joven y bueno, hay gente que sigue la trayectoria del Instituto de Formación Docente, lo engrandece y colabora. Bueno, por ahí lo que estábamos pensando, tal vez ahí no nos olvidemos de algunas cuestiones relativas a las nuevas carreras que se fueron creando, pero bueno, por lo menos tenemos bien claro cuáles fueron aquellos inicios, ¿no?, del Instituto de Formación Docente, que en ese momento se llamaba Instituto Superior del Profesorado. Muy bien. Dale, Dan, ¿querés empezar? Bueno, la primera pregunta que le vamos a hacer es, ¿cómo se creó la institución y por iniciativa de quiénes? Bueno, mira, estamos ya pensemos en el año 1970, o sea que ya hace 51 años atrás. Y recuerdo, bueno, nosotros no vivíamos en Paso de los Libres, recién recibido, nos habíamos radicado hacía un año en Paso de los Libres, y trabajábamos en el nivel medio. Y una mañana, así de abril, el director en ese entonces de la Escuela Normal nos llamó a una reunión a 5 docentes que éramos los 5 profesores titulados en la ciudad de Paso de los Libres. Nos llamó a una reunión para manifestarnos que había voluntad del gobierno de crear un instituto de profesorado. Y como los 5 profesores que habíamos, yo que era de matemática y física, mi señora que es profesora de historia, otra señora, Graciela Rubano, que también era señora de un militar y accidentalmente estaba viviendo en Paso de los Libres, profesora de historia, y 2 profesoras de química. Una profesora de química oriunda de Paso de los Libres, María Elba Durruti, y Marta Zurraco, que era otra profesora de química, esposa también de un militar, que por las mismas razones del anterior estaban en Paso de los Libres. Así que bueno, nos sorprendimos cuando nos dijo, mire, hay que crear un profesorado cuanto antes, porque el gobierno está dispuesto a generar este tipo de instituciones en la provincia de Corrientes. Y bueno, ahí sorprendidos, esto fue principios de abril, y el 11 de mayo estábamos inaugurando el nuevo instituto, o sea que ya estaba toda la normativa, las leyes y todo generado, digamos, de acuerdo a lo que nos habían pautado. Sorprendidos y temerosos, porque en el caso nuestro, y en el caso de la otra profesora de historia, esta señora Graciela Rubano, éramos recién recibidos, así que nos habíamos recibido en el Instituto del Profesorado de Paraná, y bueno, y habíamos, por supuesto, no teníamos experiencia en el manejo, ni siquiera de nuestras asignaturas propias, ni tampoco en cuanto a la conducción, cómo dirigir una institución, ¿no es cierto? Porque hacía un año, sí, 2 años. 2 años que sí. habíamos llegado, así que recién eran nuestras primeras armas, digamos, en la docencia. Así que esa reunión que, claro, en ese momento el profesor Agustín Gómez
claro, era todo para nosotros, era una autoridad digna de mucho respeto y reconocimiento, porque era el director de una institución de prestigio, una institución ya que tenía sus raíces en Paso de los Libres. Así que estar frente a él, yo me acuerdo perfecto que era en la vieja escuela normal, ahí en calle Sillanín, era un edificio hermoso, antiguo, y tenía en su despacho una serie de vitrinas con todos los premios que habían ganado en competiciones deportivas y en justas del saber y todos esos concursos que habían ganado la escuela normal, o sea que era una institución y un director que tenía toda esa carga, ¿no es cierto?, de antecedentes. Así que frente a nosotros que no recién estábamos haciendo nuestras primeras armas, fue un momento de impacto, porque nosotros no sabíamos bien a qué íbamos a la reunión. Cuando nos convocó y nos dijo, bueno, pero esto tiene que salir y con estas materias, porque ustedes son los que tienen el título docente, y dependía como de nosotros que digamos sí. Y bueno, otra de las condiciones de esa hora inicial era que se creaba ese instituto del profesorado, pero íbamos a hacerlo en forma gratuita hasta todo ese año, hasta que entrara en presupuesto al año siguiente. Así que bueno, eso también fue una cuestión de impacto, Claro. pero bueno, después de muchas dudas y bueno, pero más que nada las dudas nuestras eran carecer también de bibliografía, porque claro, tampoco teníamos libros suficientes pero sí teníamos apuntes del profesorado, y bueno, así que esa fue la manera como empezó y cómo se gestó el Instituto Superior del Profesorado. Muy bien. Bueno, ustedes nos están contando que ya estaba como todo direccionado cuando ustedes conocieron esta noticia, como que ustedes se sorprendieron. Pero ¿tienen, o sea, conocimiento de cuál fue la finalidad de la creación? Si fue por pedido de la sociedad, si fue político, si tuvo algo que ver el pueblo de Paso de los Libres. Yo no creo que haya sido, no sé si algo político o algo que surgido de la misma necesidad. Yo no tengo claro si fue de dónde surgió la idea, si fue, si había, lógicamente habrá habido, me imagino, charlas anteriores con el intendente de la localidad, que era el señor Malgor. Don Julio Malgor era el intendente. Así que pienso que ahí, junto con tal vez autoridades del gobierno provincial, pienso que también con gente de Paso de los Libres también, ¿no? Pero yo pienso que a lo mejor era una política educativa de la provincia, porque justamente en ese año se generaron, se crearon los institutos de profesorado del de Santo Tomé unos días antes del de Paso de los Libres. En Corrientes ya existía un instituto de profesorado, que era el único que había en la provincia. Entonces me parece que fue como pensar en expandir hacia todos los distintos rincones de la provincia la creación de este tipo de instituciones, ¿no? Y más en un lugar estratégico como era Paso de los Libres, con la frontera, ¿no es cierto? Entonces había personas que, como compañeros míos en la historia después, docentes, que habían seguido la carrera de Ciencias Sociales en Uruguayana, en la Pontificia Universidad, ¿no?, del Río Grande del Sur, que, bueno, o sea, que había ya
enfrente ya teníamos, había ya una institución que formaba docentes y gente interesada, porque de Paso de los Libres habían ido a estudiar allá. Así que la creación de un instituto localmente era realmente importante, ¿no? Como para brindar posibilidades a la gente de la localidad, ¿no? Muy bien. Ahí le damos la bienvenida a Jessy, que se sumó a la reunión. Hola, Jessy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Disculpen la tardanza, pero estoy saliendo de la escuela. Está bien, no hay Está bien, problema. está bien. Sí. Bueno. Gracias. Como lugar, ustedes decían que Paso de los Libres era como un lugar muy característico. ¿Y quiénes fueron las primeras personas que se sumaron como alumnos? O sea, ¿quiénes eran? ¿Eran gente trabajadora? ¿Cuáles eran las características de los alumnos que asistieron por primera vez? Sí, sí, en ese entonces, claro, la mayoría de la gente que estaban desempeñándose como profesores en el nivel medio eran maestros que habían hecho cursos de capacitación y demás, pero no tenían el título de profesor. Entonces, toda esa gente se unió a las carreras, y tal es así que me acuerdo que la primera inscripción que hubo para el profesorado de historia, que fue una de las ramas que se abrió, eran más de 90 alumnos inscriptos. Y no había aulas en ese posible escuela normal, el edificio viejo. Así que en el salón del acto del Instituto Niño Jesús daban clase ese primer año de historia, porque era tanta la cantidad de gente. Y en matemáticas, recuerdo, eran más de 40 que se habían inscrito, por ejemplo. En química también, que era otra carrera de las que se había abierto, eran las 3 carreras que se abrieron en ese momento, pero mucha gente. Después se fue decantando, obviamente. Era gente grande. Pero toda gente grande. Gente grande, ¿no? Gente joven casi no, porque ya los chicos jóvenes ya tenían delineado dónde estudiar, o generalmente se iban a Santa Fe o a Corrientes, porque iban por las carreras tradicionales, abogacía, medicina o contador, etcétera, etcétera. La docencia, medio que los jóvenes no querían en ese entonces. Y entonces era toda gente grande, sí, sí, realmente. Gente con un montón de sacrificio, porque imagínate que dar clase y estar en la escuela trabajando, algunos eran maestros de la escuela normal del turno tarde, entonces salían de dar clase y concurrían a las 6 de la tarde al instituto con todas las horas a la noche. No era fácil tampoco para esa gente poder estudiar y desarrollarse, ¿no? ¿Y gente de otras ciudades se acercaron a En un comienzo no. No. En el primer año y segundo no. Hasta que esto empezó, digamos, a tomar un poco de auge y propaganda, como quien dice, porque después también, unos años después, se creó un instituto de profesorado, también dependiente de la provincia, en Cursucuatiá, y otro en Montecasero, y otro en Mercedes. Entonces era medio como que los posibles alumnos que podíamos tener ya quedaban cada uno en su lugar, obviamente. En un principio sí, cuando Mercedes no tenía su profesorado, teníamos varios alumnos de ahí que venían y vivían en Paso de los Libres y concurrían a clase, pero tampoco eran la mayoría, ¿no? Muy bien. Y ahora sí pasamos a hablar de cómo era, usted hoy nombró a los primeros profesores. ¿Sí? ¿Cómo estaba? O sea, usted nombró a varios, pero esos profesores usted contó que era de otra ciudad y que vinieron a radicarse a Paso de los Libres. ¿Y los otros profesores de dónde eran? Y bueno, y entonces depende de las carreras, ¿no es cierto? Bueno, se hizo también, digamos, eso fuimos los profesores fundadores propiamente, nada más, pero cuando hubo que organizar el primer año de cada carrera, hubo necesidad de otros profesores. Entonces fueron llamando, porque por ejemplo, recuerdo que en matemática necesitaban una profesora para X materia, y entonces surgió que había también otra señora de un militar que vivía en la villa de oficiales, que era profesora de matemática. Entonces la sumamos, pero claro, había que sumar gente sabiendo que íbamos a trabajar gratis, ¿no? Esa era la historia. Claro, sí. Pero bueno, y ahí fue a raíz de lo que Alicia decía, que en Uruguayana se habían formado varios profesores, ingresaron también, por ejemplo, Mabel Artigas, de Revés, el señor Sánchez Guerrero, el señor Esquenone, que también eran
profesores que habían estudiado en Uruguayana se sumaron a la carrera de historia, por ejemplo. Y como volviendo al tema, ¿no es cierto?, de la experiencia en la conducción de aquel primer grupo inicial que nos reunimos con el señor Gómez, ahí, claro, todos éramos faltos de experiencia, por lo tanto, había en la localidad un profesor muy querido por nosotros y por todos, que es el señor Eusebio Sastre. Él ya estaba jubilado, pero resulta que era también el único profesor, digamos, con título docente que tenía experiencia, había pasado toda una vida de entrega a la docencia. Entonces, él se obtuvo un permiso especial para que una persona que ya estaba jubilada pueda hacerse cargo del instituto. Entonces, el profesor de matemáticas, don Eusebio Sastre, fue el que se convirtió en el primer rector del Instituto Superior de Paso de los Libres. Y él, hablando de la cuestión de reclutar, digamos, docentes, él, ante la falta de docentes, en las vacaciones de ese primer año entre el 70 y el 71, digamos. Claro, porque ahí ya se abría después el segundo año de las 3 carreras y necesitaba. Y había necesidad de profesores. Entonces salió don Eusebio Sastre, se fue a Entre Ríos con su auto y recorrió distintas localidades haciendo, digamos, recolectando gente como para incorporarla a ese segundo año del instituto, ¿no? Y es así como que ingresaron otros profesores provenientes de Entre Ríos, ¿no? Y así se fue ampliando y fuimos, bueno, se fueron incorporando, que por supuesto que no, como verán, no había un padrón, sino que había una necesidad. Y entonces, bueno, no había un listado por mérito ni nada que se pareciera, ¿no? Porque era el momento inicial. Así que era por quien quería hacerse cargo o quien quería radicarse en Paso de los Libres, como pasó con varias profesoras, para continuar, profesoras y profesores, porque... Ahí en esa segunda, en ese recorrida buscando profesores... Claro, para el segundo año. Para el segundo año fue que vino el profesor Poz para dar clases en química. En ese grupo vino la profesora Delia Santiago de Godoy, la Pochi Santiago que uno dice comúnmente, y Isabel Pintura también ingresó con ese grupo. Sonia Chapelé. Sonia Chapelé fue una profesora que estuvo un tiempo y después... Laura Kunzi, también una profesora de geografía. Así que bueno, esa fue la segunda camada, digamos, ya cuando estaba el segundo año, que tenía que funcionar ese segundo año, ¿no? O sea que se abrió entonces con matemática, con historia y con química. Y con química. Esas fueron las 3 primeras carreras, digamos, iniciales. Sí, muy bien. ¿Y ustedes después? Y durante mucho tiempo fueron las únicas carreras. Después empezó a diversificarse y a crecer, pero en eso habríamos estado, sí, la primera promoción, segunda y tercera, más o menos, todavía estábamos con esas 3 carreras. Y ahí fue también cuando el profesor Sastre, cuando asumió la rectoría, logró que tuviera como secretaria de la institución Rosita Coman. Que Rosita Coman estaba en Corrientes, se había recibido, estaba trabajando y le ofrecieron para venir a trabajar en esto, y bueno, ella aceptó y vino a Paso de los Libres y hizo toda su carrera en el Instituto del Profesorado, ¿no? Muy bien. Ustedes hoy comentaron que habían iniciado las actividades en el edificio de la escuela normal, ¿sí? Sí, la escuela normal vieja, ¿no? Sí, la que está por calle Sillanín. Sillanín. Muy bien. Bueno, ¿cómo eran las condiciones del edificio? Y era una casa antigua, adaptada a las necesidades, porque ahí funcionaba la secundaria y la primaria de la escuela normal.
Entonces había toda una parte, un corredor largo hacia el fondo, que eran todo una especie de tinglado con separaciones, por ejemplo, que eran las aulas. Pero bueno, pero ahí también comenzamos a funcionar en el Instituto Niño Jesús, porque era a tanta cantidad de alumnos en esa primera inscripción que el instituto tenía aulas suficientes, más lugar físico, porque también tenía que haber un lugar para rectoría, un lugar para los trámites administrativos y todas esas cuestiones, así que una sala de profesores o un lugar donde juntar los profesores, es decir, esas pequeñas cosas que son necesarias. Claro, y bueno, entonces para el parte funcionaba allá, parte funcionaba. Funcionaba en la Escuela Normal Vieja, parte funcionaba en el Instituto Niño Jesús, y la parte administrativa funcionaba en la Biblioteca Sarmiento, enfrente. Ah, sí, enfrente estaban todos en la Todo cuadra. separado era, sí, sí. ¿Y cuándo, O sea, se trasladan? Sí, sí, le escucho. No, ahí quería decir también que aprovechábamos que la biblioteca Sarmiento también, ¿no es cierto? Porque como no teníamos biblioteca propia hasta que el profesor Sastre consiguió unos fondos del gobierno para la compra de libros. Así que bueno, ahí formamos la primera biblioteca con ese dinero que gracias también al profesor Sastre, ¿no? Y después, ya el profesor Sánchez Guerrero, el profesor Esquenone ya tenían su biblioteca formada también, así que de ahí también sacábamos material como para poder preparar clases y brindarle a los alumnos y todo eso. Así que bueno, y después se trasladó eso, el traslado al edificio, al otro. Primero a la escuela normal actual. Sí. O sea, de este lado del edificio que ocupa el profesorado. Ahí funcionamos durante un tiempo con un convenio, digamos, con la escuela normal, ya todas las carreras ahí. Eso yo calculo que fue en el año 1976, más o menos. Y bueno, ahí por lo menos ya habíamos unificado un poco todo, porque si no estábamos desperdigados, ¿viste? Porque un lado por el otro, un profesor para acá, el otro era una cosa que... y después ahí juntos surgió la posibilidad, pero ya años más adelante, de ocupar parte del edificio que ahora ya está remodelado y que está todo lindo, digamos la estructura esa que había quedado ahí atrás del Hospital Viejo, como bien dice, ¿no? Claro, claro. Y ahí funcionaban con el Colegio Secundario Paso de los Libres, eso fue posterior. Y bueno, lo que pasa es que la escuela secundaria, la llamada Escuela Verde comúnmente, pero que el nombre era Escuela Comercial Anexa al Instituto Superior del Profesorado, esa escuela se creó en el año 1984, porque no, me distraje porque estaba leyendo acá un cartelito que apareció que era ilimitado el tiempo. Seguro se va a cortar. Sí. Bueno, si se corta, corta y volvemos a unirnos. No, pero volvemos, dice que el tiempo es ilimitado, por eso me llamó la atención. Bueno, espero. Así que es mejor. Y la escuela se fundó, digamos, con la idea de que era necesario tener un departamento de aplicación para la gente que estudiaba el profesorado de historia o de geografía o de matemática o lo que fuera, que tuviera una escuela secundaria donde practicar. Y bueno, y así fue que en esa época estaba de rectora la señora Mabel Artigas, de Revés. Y entonces ella es la que hizo todas las gestiones, que conjuntamente con el doctor Panario, que era el ministro de Educación en ese momento, y la señora Catalina de Medina, Méndez de Medina Lareu, era la directora general, lograron la creación de esa escuela secundaria. Y así entonces, y después cambió de nombre más adelante, pero... Y se independizó del profesorado. Muy bien. Y en cuanto a los planes de estudio, ¿sí? Ustedes los planificaron ustedes, los recibían, ¿cómo se armaban los planes de estudio?
y en ese primer inicio los planes de estudio fueron tomados un poco por los que se estaban dando actualmente, en ese entonces, en el Instituto de Formación Docente número 1 de Corrientes. Es como que ya estaba organizado, entonces trasplantaron un poco esa matriz a los distintos profesorados para que, pensando también en la posibilidad de que alumnos pudieran realizar pases, porque se trasladaran de una ciudad a otra y pudieran continuar estudiando en esa otra institución. Pero después ya comenzó ya toda la parte, digamos, con la reforma educativa y demás, donde se empezó a abrir un poco más ese tema de generar espacios adecuados a la realidad y al entorno de la institución y Claro, y ahí hicimos adecuándolo. los proyectos de los nuevos profesorados, digamos, con las nuevas asignaturas y de acuerdo más a, bueno, a los criterios de partir de la historia local, la historia regional, hacer hincapié en la historia local, en la historia argentina. En este caso, hablo de la historia porque, bueno, es lo que era mi especialidad, ¿no? Y entonces, bueno, cada uno de los profesorados, que ya en ese momento había otros, Sí. otros profesorados, como el de geografía, el de lengua y El de literatura, el de ciencias económicas, el de profesorado de jardín de infantes. Los profesorados elaboraron en conjunto, digamos, con los profesores de cada una de las disciplinas, elaboramos los planes de estudio de acuerdo a las necesidades. Entonces, cada instituto tenía la posibilidad de hacer su propio proyecto educativo. Entonces, cada uno armó el proyecto de acuerdo a las necesidades, ¿no? Jessy, ¿alguna pregunta que querés hacer para agregar? No, en realidad estuve escuchando un poco, tuve un problemita técnico, se me apagó la computadora, pero como que básicamente fueron respondiendo más de lo que nosotros necesitábamos, digamos, de la parte de la entrevista. Sus respuestas fueron muy completas, ¿sí? Tanto que también hizo que nosotros dejemos de lado algunas que otras preguntas. Esto de la flexibilización en cuanto a la creación de los proyectos propios de la institución, ¿a quiénes iban realmente dirigidos? Porque en una parte de la entrevista ustedes mencionan que en un inicio de la creación del instituto era únicamente destinado a la mayoría de gente, personas adultas. Calculo que esos proyectos en un inicio también fueron destinados a personas adultas, pero luego se fue transformando, ¿puede ser? Exactamente, fue así. Claro, lo que pasa es que la institución estaba creciendo, se estaba insertando en el medio también, y la gente joven, cuando terminaba el secundario, lo primero que quiere es irte a otra ciudad a estudiar para estar lejos de la familia o para vivir esa experiencia, digamos. Entonces medio como que no captábamos gente joven, pero resulta que después cuando a los pocos años empezó ya a insertarse la gente joven, y bueno, entonces obviamente que esos proyectos ya fueron directamente para todas estas jóvenes de Paso de los Libres, que la mayoría quedaban a estudiar ahí ya después, ¿no? Claro, se fue Solamente también la situación económica, y lo que hizo que era más conveniente y más fácil estudiar, quedarse en la localidad. Y por eso también, pensando en la gente joven, es que se abrieron los cursos de capacitación en lengua portuguesa, en lengua inglesa, francesa y realizador plástico básico, que fueron los iniciales, que eran cursos de capacitación, que también eran como una salida, duraban 3 años. 3 años, o sea que era también una salida más rápida, una salida laboral más rápida, ¿no? Y también ahí, en función de eso, después aparecieron las tecnicaturas, que tienen no solamente los profesorados, sino también la parte de tecnicatura, que también abarcaba ya un poco más el espectro de los jóvenes. Es decir, el instituto contaba con una amplitud en cuanto a ofertas educativas
que respondían a las necesidades del contexto de ese momento. Totalmente, sí. En realidad el instituto siempre estuvo a la vanguardia en cuanto a todo ese tema de generar todas esas... De captar las necesidades, tratar de captar, ¿no? Y de contar con un equipo docente que estaba dispuesto a crear y a trabajar y a hacer todas esas cosas en bien de la institución, ¿no? Y después con el correr de los años, ¿no? ¿Ustedes siguieron siendo profesores o tuvieron otros cargos dentro del instituto? Bueno, yo seguí siendo profesor, después se llamó a concurso para titularizar por antecedente de oposición, también concursé y obtuve horas cátedras titulares, y después sí, tuve la suerte de ser rector durante unos cuantos años y llegar a la jubilación en ese cargo propiamente. Eso es mi caso. No, yo siempre seguí también dando clases como profesora, después pasamos a las jefaturas de los departamentos, de las carreras, de las distintas carreras, y bueno, después fui vicerrectora durante también un tiempo largo, y bueno, y ahí me jubilé. Así que esa una es carrera un poco Es como que recorrimos todo el espectro. todo, desde que se fundó hasta llegar a los cargos altos. Y bueno, ustedes estaban contando que sí, al inicio fueron golpeando puerta a puerta para conseguir profesores, pero eso después con el tiempo cambió muchísimo. Totalmente, sí. Después las normativas establecían cómo se establecía, digamos, cómo se accedían a los cargos. Claro, porque después ya vino toda la historia en principio había como una especie de padrón, digamos, que había establecido el gobierno provincial, que es de donde dependía la institución, y en base a ese padrón. Pero después, cuando vino toda la reforma en la época de la Ley Federal de Educación y demás, es como que se empezaron a independizar un poco de ese padrón las instituciones o los profesorados, y en cada profesorado se organizó la forma de captar esos profesores, ya sea por un llamado a visitar, a concurso, a lo que fuera, presentando un proyecto, estudiando los antecedentes, evaluando. Había comisiones que se armaban dentro de cada carrera para armar ese padrón interno, digamos, para tener... Para acceder a las cátedras. A las cátedras, ¿no? Podríamos después, decir, perdón, disculpe, podríamos decir que entonces el acceso a los cargos directivos o de docentes dentro de la institución fue variando también a lo largo de los años, ya que en una parte de la entrevista había dicho que la mayoría que accedían no eran todavía titularizados, perdón, ya que no contaban con docentes específicos en las áreas. Luego fue cambiando, digamos, el procedimiento de llegar. Claro, también los profesores que mencionamos nosotros al principio, que habían estudiado en Uruguayana, hicieron la reválida del título en la Universidad del Nordeste, hicieron licenciatura, siguieron, hicieron la reválida de sus títulos. Entonces, claro, ya fue cambiando, y también, claro, las formas de evaluación y de armar un padrón, ¿no es cierto? Entonces consistía... cada uno de los aspirantes a la cátedra presentaba un proyecto educativo, un programa, y digamos, lo defendía ante 3 personas o 3 profesores de la institución. Y bueno, y ahí se hacía en base a los antecedentes que se estudiaban y en base al proyecto que había presentado y defendido, se hacía un orden de mérito, y bueno, y así se ocupaban los cargos en el instituto, ¿no? O sea, en el nivel terciario. Claro, vos decías recién, se fue cambiando a través del tiempo, sí, realmente, porque vos imaginate, hoy tiene 51 años la institución. Nosotros estuvimos 40 años desde que se fundó hasta que nos jubilamos. Y entonces medio como que en ese periodo era necesario ir cambiando y creciendo y adaptando a las necesidades de los tiempos, ¿no? Sí. Toda una vida dentro de la institución, ¿no es cierto? Sí, totalmente, sí.
Sí, la verdad que sí, personas muy reconocidas en la ciudad, y bueno, por eso hablaba del orgullo de poder entrevistarlos, porque ellos ya no están viviendo en Paso de los Libres, así que contactarlos fue todo buscar número de teléfono, ver a dónde estaban, bueno, pero siempre la buena predisposición que es lo importante. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, o si quieren ir terminando. Yo creo, como dijo Eli, tenemos mucha información para trabajar y realmente valiosa, ¿no? Que es escuchando sus voces. Bueno, cualquier otro dato que necesiten y que podamos servirles a ustedes y bueno, y que recordemos nosotros, porque eso también Una última cosita que me gustaría saber. sí, Como dice Ana, tengo entendido que ustedes no están más en Paso de los Libres. ¿Tienen idea? ¿Siguen? Porque yo sé que como profesores y creadores, como que todavía le van a seguir el hilo al crecimiento que sigue la institución, ¿no es cierto? ¿Qué conocimientos de cómo está hoy la institución tienen? Bueno, yo tuve la suerte de, antes de esta pandemia que nos aisló un poco, porque nosotros siempre seguimos en contacto con mucha gente de allá, con todos nuestros compañeros y amigos, y aparte íbamos dos veces al año, 3 veces, y bueno, en una oportunidad, ahora la última vez que fuimos, antes de la pandemia, con Mabel Revés, que siempre estudiamos y bueno, hicimos trabajos juntas y publicamos cosas y bueno, nos invitaron, la rectora actual del profesorado nos invitó a dar una charla a través de Alejandra Mumbach, que fue mi discípula, ella se titula mi discípula, también nos invitó a dar una charla sobre Amado Bonpland, ahí, porque nosotros teníamos con Mabel un trabajo publicado, entonces toda esta charla viene a que tuvimos oportunidad de ver las nuevas instalaciones, así que nos parecieron magníficas, un sueño, no podíamos creer, ¿no? Cuando entramos, bueno, todavía no estaba en lo que pensamos que ahora está, que es el otro cuerpo, no sé, se proyectó hacia atrás, ¿no? Sí. Ahora las nuevas instalaciones. Entonces, pero fue ya la entrada ya por la otra calle, por la calle del costado, ya fue magnífica, las instalaciones nuevas ahí de las dependencias, digamos, de los directivos y la secretaría. Así que fue un placer ver la cantidad, las aulas nuevas, esos pasillos larguísimos, así que es una satisfacción realmente, ¿no? Que haya crecido tanto y que bueno, con gente que lo fue construyendo y siguiendo, continuando, ¿no? La tarea docente. El legado, ¿no es cierto? Todo junto, ¿no? Sí, sí. Es un legado muy grande y creo que dejaron la vara muy alta con todo lo que hicieron ustedes desde sus inicios. Yo soy de Bellavista Corrientes, pero más o menos por lo que nos contaba Ana, veo y entiendo que la vara quedó bastante alta. La verdad que es un placer poder escucharlos, muy rica la información que nos han brindado. Como decía Ana, hoy tenemos mucho para analizar, para depurar, ¿sí? Para un trabajo creo que verdaderamente rico y con un caudal de historia fuerte también. Una última cosita que me gustaría dejar como que me puedan dar como ejemplo, ¿qué indicios a lo largo de la historia, digamos, de esa época fue la que les despertó realmente las ganas de crear un proyecto así y de ponerse la actividad al hombro como para que la institución pueda salir adelante? Y bueno, yo pienso que fue a partir de aquel puntapié inicial que dio el profesor Agustín Gómez, y bueno, y después un poco fue sin
yo confieso en mi caso, ¿no? Fue sin tener demasiada conciencia de la magnitud que podía llegar a adquirir una institución de esas características. Entonces, era, bueno, con el entusiasmo de la juventud, y bueno, empecemos, bueno, pero no sabemos nada, no tenemos apuntes, no tenemos libros, ¿qué vamos a hacer sin libros? Y qué sé yo. Y bueno, pero bueno, pero vamos a hacerlo. Esas cosas, no sé si con la inconsciencia de la juventud, claro, teníamos 23 años, así que imagínate que bueno, fue un poco lanzarse a la aventura, así que no sé si fue mérito excesivo, sino o un poco de inconsciencia, ¿no es cierto? Porque decir, bueno, vamos a empezar, se nos da esta oportunidad, y bueno, tampoco teníamos, también confieso, demasiado arraigo a una ciudad, o demasiado amor a una ciudad que recién conocíamos y habíamos llegado. Así que fue un conjunto de factores, qué sé yo, decir, y bueno, vamos a hacerlo, ya que está, hagámoslo. Y fue sin demasiado heroísmo, sino con mucho así de improvisación, o de largarnos así a decir, bueno, vamos a hacerlo, y el entusiasmo de la juventud, ¿no? Así que no sé si eso tiene mucho o poco mérito. Lo grandioso es que hubo un equipo que apoyó, los alumnos que asistieron, la población que se brindó, y que hubo disposición para estudiar y para perfeccionarse, y bueno, y todo el equipo fue, tampoco fue lo ideal todo, ¿no es cierto? Pero con todos los problemas, inconvenientes que suele haber en cualquier institución, pero bueno, en general fue el compañerismo, la unión y la colaboración que hizo que, bueno, que llegara a ser lo que hoy es, ¿no? En el aspecto edilicio y humano, me imagino, ¿no? Porque a muchos de los profesores los conocemos y somos los culpables de lo que ellos siguieron haciendo, ¿no? Por su cuenta, pero un poco de responsabilidad tuvimos, así que nos alegramos muchísimo y de poder colaborar, imagínense, con ustedes, aunque a vos y a Dan no los conocemos, pero bueno, a Analía sí. Pero bueno, es un gusto igual, no importa si hace mucho o poco que nos conocemos, sino de poder brindarles alguna información y cualquier cosa, estamos a la disposición de ustedes. Y es un gusto enorme haber hablado con gente joven que debe tener tanta inconsciencia y empuje como nosotros. Intentamos, porque seguimos perfeccionándonos. Esa es nuestra finalidad. Eso es lo principal, ¿viste? Perfeccionarse y que todo el mundo, o los profesores que están alrededor de uno también estén en la misma onda. Entonces me parece que eso hace muy bien a la institución, indudablemente, ¿no? Creo que la carrera de la docencia es la única que nunca deja de prepararse y estudiar para estar a la vanguardia. Nunca se deja de aprender, y se aprende con los alumnos, y se aprende en forma individual, y se aprende en el intercambio. En mi caso fue... ¿Se escucha cortado? No, está bien. Dale, seguí. Que en mi caso fue... se cortó. En mi caso fue Analía que me arrastró. Sí. Y viste, siempre sí, hay uno que tiende la mano y te trae. Me acuerdo que nos encontramos en una estación de servicio, estábamos cenando, y ella rapidito corrió y me dijo, vamos a estudiar el profesorado, me dijo. Mira vos. Sí, claro, pero el profesorado superior, ¿no? Porque él fue mi alumno el profesorado también. Superior. Y él ya estaba trabajando, y le digo, dale, vamos a meterle, que tenemos que hacerlo, porque es como era mi materia pendiente, hacer el perfeccionamiento, Le digo, dale, que salió el superior, le digo, vamos a meternos, y bueno, ahí le insistí, y bueno, ahí sí, después también conocimos a Jessy formando los grupos de trabajo, y la verdad que venimos bien, ¿no, compañeritos? Venimos bien. Así es. Sobre todo colaborando. Es seguir con entusiasmo y seguir perfeccionándose, y uno nunca termina de aprender. Sí, bueno,
Muchísimas Millón de gracias, Bueno, de muchísimas corazón. gracias. por el tiempo, sobre todo, que No, sabemos por favor, no hay No somos problema. jubilados, Muchísimas gracias. así que, Tenemos tiempo. así que Bueno. estamos a la disposición No, de cualquier ustedes. duda que tengan o algo, manden un mensajito por WhatsApp y ahí Y sepan disculpar tratamos. si algo dijimos mal o No, perfecto. No, yo por creo No, que- para nada, para nada. No, por por favor. Bueno, entonces Muchas nos despedimos. gracias. Muchísimas gracias Muchas y gracias. seguimos en Chao, que contacto. tengan un buen fin de semana. Chao. Chao, chao. Gracias, Gracias. gracias. Chao, chao. Chao.